Muy buenas tardes a todos quienes en este momento nos están viendo por estos medios, por las redes sociales. Estamos acá haciendo un programa más de Felices con Cristo. En esta ocasión que corresponde al módulo Biblia y Actualidad. Así que sean todos muy bendecidos quienes en este momento nos observan. Gracias por estar acá pendiente de un tema que es muy contingente, muy profundo, muy delicado, y muchas veces un tema que se hace tabú entre la sociedad, entre las familias, y hemos querido tocarlo por la importancia de educar respecto al mismo, por la importancia de dar a conocer ciertos aspectos que encierran, digamos, esta aberración que es lo que es el abuso infantil. Así que nuestro programa, como bien se llama Biblia y Actualidad, muchas veces hacemos reflexiones más bíblicas, otras veces con connotación más ecológica, como tuvimos el programa anterior, y ahora va a ser una connotación más social, siempre cual más cual menos relacionada referente a la palabra de Dios, que es para nosotros nuestra ley, nuestra regla, nuestro precepto que nos mantiene, nos sostiene, nos guía. Entonces yo quisiera leer unos versículos bíblicos y después vamos a ir directamente al tema que compete en esta hora. Voy a leer el versículo de Jeremías, capítulo 7, versículo 6. ¿Y cuál es el contexto de los tres versículos que voy a leer? O en qué se relaciona, digamos, lo que es la Biblia con este tema. Es muy simple. Es tan simple en el sentido de entender de que Dios aborrece el abuso. Dios desecha al abusador, al que oprime, al que hace el mal, ¿cierto? Teniendo en consideración de que el resumen de la Biblia es amor. La línea de salvación Dios la estableció en su palabra para que nosotros pudiésemos a través del amor alcanzar salvación. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con abuso, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con pasar a llevar, con oprimir, está, digamos, desechado por Dios. Entonces, en Jeremías 7:6 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En Mateo 18, capítulo 18, del versículo 1 al 6, nos dice la palabra de Dios, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay un juicio, ¿cierto?, que la palabra de Dios nos enseña respecto a quien hace daño a un niño, de quien oprime a un niño, de quien en este caso abusa de un niño. Dejar los niños venir a mí, decía Jesús, porque de ellos es el reino del cielo, en el contexto en el cual los discípulos discriminaban a los niños, ¿cierto? Los alejaban de Jesús, y Jesús, en esa reacción de amor y entendiendo que el niño es lo más puro que hay, el niño es lo más inocente que hay, ¿cierto? Jesús decía: quien no fuera como un niño no entrará en el reino de Dios. En base a esta pequeña introducción bíblica, vamos a entrar de lleno al tema y voy a presentar a mis invitados que tenemos, ¿cierto? Recalcar el tema que para hoy es abuso sexual infantil, tema número 3 de nuestro programa número 3. Y mis invitados, de los cuales estoy muy agradecido, que ya hoy pude publicarlo a través de Facebook. Está Tatiana Ortega, ella es teóloga, ella fue mi compañera, es amiga de la comunidad teológica donde estudiamos por varios años juntos, así que nos conocemos muy bien.
Y también es pastora del Ministerio Evangelístico y Profético Jesucristo a las Naciones. Tatiana, muy bienvenida en esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros para tocar este tema. Está también Juan Morales, un amigo de la casa. Él es psicólogo clínico, ¿cierto? Y quisiera que nos contara un poquito cuál es su labor o dónde específicamente usted trabaja. Yo trabajo en un programa de reparación de maltrato. Ya. Entonces atendemos constantemente niños desde 0 hasta 18 años, cerca de 18 años, que han sido vulnerados sus derechos, digamos, de forma muy grave. Okay. Entonces recibimos directamente desde tribunales a los menores y hacemos una labor, digamos, de reparación o de resignificación de la experiencia. Ya. Tratan de, digamos, restaurar... Sí. Entregar herramientas para poder superar, digamos, la situación que los ha llevado a esa instancia, digamos, para que un niño llegue a un centro de reparaciones porque ha pasado un largo camino tortuoso, de muchas dificultades, hasta que finalmente algún adulto logra pesquisar algunas señales, generalmente del colegio, o es sorprendido, digamos, por un tercero, y en ese caso se hace la denuncia y llega digamos, a nuestra institución, digamos, al trabajo directo que hacemos. O sea, usted está ahí donde las papas queman, digamos, en el sentido de este tema. Efectivamente, es un trabajo duro por el contenido, digamos. Es duro por el contenido, es duro por las experiencias, como también es padre, también tiene hijos y también tengo hijos, digamos, tengo un hijo de 11 años, uno de 14 años, entonces de pronto es duro, pero también es gratificante sentir de que uno puede aportar un grano de arena, digamos, ¿cierto? a esa restauración, y por otro lado uno está llamado como finalmente a detener este abuso y uno está está en un momento de poder tomar algunas acciones. O sea, yo puedo tomar algunas acciones donde puedo pedir a tribunales, por ejemplo, que aleje a tal persona, al agresor, etc. Entonces estamos en un momento de mucha responsabilidad también. Exactamente. Donde tenemos que hacer un trabajo muy fino y muy preciso también, porque finalmente estamos trabajando con niños, digamos, de pronto muy menores, porque digamos, el trazo de años donde hay más frecuencia de abuso justamente entre los 7 y los 12 años, entonces es una edad particularmente difícil y bueno, conocido es que la mayor, digamos, los agresores principales están dentro del hogar y son figuras significativas y de mucho poder dentro del hogar. Sí. Estamos hablando de los padres, los padrastros, etc. Son figuras muy, muy potentes. Entonces, el develar una situación de abuso sexual dentro del hogar es muy difícil. Es muy difícil porque hay muchos factores. Más que profesión, usted tiene una vocación, ¿cierto? Una hermosa vocación, digamos, que es proteger, ayudar, digamos, a estos seres que son tan vulnerables, tan indefensos, tan inocentes. Y quisiera mencionar que estaba invitada nuestra hermana Macarena Mancilla. Ella, lamentablemente, incluso hoy en la mañana coordinamos algunas cosas y después, en un pasadito mediodía, ella se enfermó. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Macarena. Ella tenía mucha ganas de estar acá. Ella está estudiando leyes, está en el 5º año y no iba a develar, digamos, un poquito el aspecto legal. Así que yo voy a tener que cumplir alguna función de tratar de tocar algunos atisbos de un material que ella me entregó. No va a ser lo mismo, pero vamos a ir a tratar de hacerlo mejor. Entonces, vamos a ir inmediatamente con alguna pregunta a Juan. Y lo más, digamos, obvio, la pregunta más obvia, la pregunta más básica en torno a este tema. Juan, ¿qué es el abuso sexual infantil? Desde su experiencia, desde su visión, profesión. Hay muchas definiciones, digamos, pero tal vez la más tiene que ver con involucrar a un menor en actividades sexuales a través del chantaje, a través de la coerción, a través de la violencia, a través de la seducción también. En general uno tiene la idea de que el agresor es tiene la idea de que en general el agresor es una persona violenta. Los abusos sexuales de forma violenta son muy menores, digamos. La gran mayoría de abusos sexuales corresponden más bien a chantaje, a lo que tiene que ver con transmitir la culpa al niño, seducirlo, son muy silenciosas.
Por lo mismo, hay toda una preparación sí, del sujeto activo, digamos, que es el agresor en este caso. Correcto, uno tiene la idea siempre de que el agresor es un monstruo, ¿no? El agresor es un monstruo, y la televisión se encarga un poco de mostrarnos de pronto estos personajes que abusan sexualmente, que son personas enfermas, pero la experiencia, digamos, es que los abusadores son personas comunes y corrientes, familiares, directos, que principalmente usan la seducción del menor, digamos. Como dices tú, se van acercando lentamente, poco a poco, van instalando un secreto, van instalando, digamos, van generando un espacio incluso. Una cosa muy relevante, que los padres tenemos que tener en cuenta, es que los agresores generan un espacio protegido para ellos, la casa, etcétera, ¿no? Van viendo los horarios, cuando el menor queda, digamos, más vulnerable, en los colegios también, digamos, los tíos furgón. Por supuesto que uno pudiera caer en esta cosa de generalizar y de caer en esta cosa como casa de brujas, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno trabaja en esto se da cuenta que es más frecuente de lo que uno quisiera. Sí. Más frecuente de lo que uno quisiera. Y más aún, el 30% de los casos son de figuras paternales, digamos. O sea, el padre o el padrastro, el 30% de los casos, que es un número muy alto. El resto se reparte entre tíos, vecinos, primos, etc. La verdad que es muy triste, digamos, esa cifra, ¿no? Porque los padres están llamados finalmente a ser protectores. Juan, ¿cómo funciona cómo se conoce la ley del silencio y sus distintas fases dentro del contexto del abuso sexual infantil? Claro, lo que pasa es que el silencio, que es primordial para el agresor, digamos, el agresor digamos, va a funcionar mientras exista el silencio. El problema no es solamente eso, sino que hay una colaboración de todo el entorno, finalmente, que coopera con ese silencio. El agresor instala un secreto en el menor, y de pronto empieza con cosas súper triviales, que es, nosotros los padres realmente cometemos errores que son errores finalmente, porque hacemos que los niños guarden secretos, por ejemplo. Guárdame este secreto, no le cuentes nada a tu papá, no le cuentes nada a tu mamá, ¿verdad? Entonces los niños empiezan se empiezan a crecer pensando de que efectivamente de pronto hay que guardar silencios y no contarles a nadie. Entonces, por ese lado comienza, digamos, la instalación de este silencio. Pero también hay un contexto que avala ese silencio también. De pronto, los padres muchas veces o los agresores muchas veces tienen un poder económico dentro de la familia. Entonces, la madre de pronto prefiere, y yo te lo digo con conocimiento de causa, digamos, o sea, la madre muchas veces prefiere no creerle al niño para que siga funcionando la familia, porque cuando se devela un abuso sexual dentro de la familia, el sistema familiar entra en crisis, se genera una crisis, y esa crisis puede llevar a que, digamos, la familia colapse. Entonces, lo que hace justamente el silencio, la retractación de pronto, es que vuelva la homeostasis al sistema, o sea, el sistema vuelve a equilibrio, y es justamente donde la madre no le cree al niño, no importando, digamos, el estado del niño que está siendo abusado, sino que lo más importante es el contexto familiar, digamos, que la estructura no se desarme, o de cierta forma el que dirán. Sí, por eso, Raúl, como funciona tribunales justamente es que cuando se devela algún abuso sexual dentro de la familia, se revisan las competencias parentales de la madre, y generalmente se busca otra familia que pueda cumplir ese rol protector con el menor, porque dentro del hogar no solamente basta con alejar al agresor de la familia, sino que también el niño tiene que estar en un ambiente donde los adultos le crean, le protejan y no estén con... Mira, te voy a contar una situación que incluso es como bien actual. Una menor de 16 años devela un abuso sexual dentro de su familia, el padrastro con la mamá de esta niña tiene 2 hijos más, 2 hijos pequeños, se devela, a través del colegio se hace la develación, se lleva a tribunales, se ordena el alejamiento como medida cautelar, y queda la niña, digamos, a resguardo de la madre. Lo que empieza a generar dentro del hogar es lo siguiente:
la madre empieza a endosarle la responsabilidad a la niña, justamente porque los niños pequeños están sufriendo, porque extrañan a su padre. A los niños no se les dice nada, son pequeños, tienen 4 años y el otro tiene 2 años. No se les dice nada a los niños, se les dice que el papá anda de viaje. Entonces se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo. Entonces la mamá comienza, digamos, sin palabras a decirlo, ¿no? Pero una cosa verbal. Viene la Navidad, el papá de los niños está afuera, está lejos. Esto se podría resolver, digamos, si finalmente nada de esto hubiera pasado, etc. Entonces la menor en este momento lo que está haciendo es, se está retractando. Está diciendo, yo lo inventé todo. Entonces habló con el fiscal, diciendo, o sea, habló con el magistrado diciendo que la verdad que yo inventé todo esto. Pero con una mochila de culpa enorme. Una mochila de culpa enorme, justamente una presión. Justamente porque dentro del hogar, la mamá, digamos, está ponderando otras cosas, ¿cierto? Los hijos pequeños, el bienestar de ellos, la parte económica, porque tampoco trabaja, digamos. Entonces, digamos, la culpa que tiene esta niña es enorme. Finalmente se retracta y dice, no, esto no es verdad. Y lo más, es muy posible, porque ha pasado en otros casos, es que después de la retractación, la cosa quede en nada y el agresor vuelva dentro del hogar y el maltrato y el abuso sexual se perpetúe, porque a esta menor le van a quedar ganas de nuevo de decir que fue abusada, se queda callada, guarda silencio, digamos, hasta que logra ser autónoma y salir de la familia. Bueno, yo quisiera leer algunos mitos que hay acerca del abuso infantil, que, como se puede decir siempre, como el correo de la bruja, ¿cierto? Se comenta esto, se comenta este otro, y se crean mitos alrededor en realidad de diversos temas. Y uno de los mitos es que los abusos sexuales en niños son poco frecuentes, ¿cierto? Y eso no es así, como decía, ¿cierto, Juan? Son muy frecuentes y al menos 1 de cada 10 niños y 2 de cada 10 niños. Yo aquí tengo una estadística que voy a leer rápidamente. Dice, hace unos días salieron a la luz alarmantes cifras que dio a conocer la corporación Miles. No sé si la ubican. ¿La he escuchado? Sí. Trata de temas sociales, digamos. Según datos del Ministerio Público, más de 12.000 denuncias fueron ingresadas por abuso sexual contra niños y niñas menores de 14 años, entre los años 2012 y 2016. Este dato es aún más alarmante cuando analizamos los antecedentes de ingreso a la Corporación Opción por dicha causal. En el mismo periodo de tiempo hemos atendido a 10.099 niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, y lo más dramático es que el 72% de estos casos son niñas. Eso a mí no me sorprende tanto, porque la mujer siempre ha sido como más, ya sea adulta, ¿cierto? En todo tipo de lo que es abuso. El sistema siempre ha oprimido más a las mujeres. Debemos hacer presente que ello corresponde solo al 10% de niños y niñas que son atendidas en programas de reparación por maltrato y abuso a nivel nacional. Es decir, es altamente probable que el número de niñas y niños víctimas en el país sea aún más alto. Debe haber un sinfín de, como usted nos decía, ¿cierto? De casos que no se denuncian, que no se conocen, que el niño nunca tiene la oportunidad, ¿cierto?, de confesarlo. Otras veces que tiene la oportunidad de confesarlo, también esa misma presión que hay, que usted nos contaba, le impide, lo reprime. Continúo con algunos mitos en torno al abuso sexual. Dice, el abuso sexual solo se da en ambientes pobres de escasa cultura. Eso no es así, porque ocurre en todo estrato social y cultural. El abuso sexual es un incidente aislado que por general ocurre solo una vez. También es un mito. Es un proceso que se desarrolla paulatinamente a través del tiempo y los episodios abusivos se repiten reiteradamente. Muchas veces, inclusive, se puede denunciar un caso, puede haber una demanda de por medio, y si no hay, digamos, un accionar, una protección del niño, el abusador sigue actuando, ¿cierto? Efectivamente, el 7%, solo el 7% de los casos denunciados, digamos, llegan a la cárcel. El número bastante menos, porque son situaciones muy penosas y tristes. Sí, efectivamente penosas y tristes, pero también muy difíciles de probar también. O sea, solamente tenemos digamos, el relato de un niño, pero también después tenemos la retractación. Son muchos fenómenos que ocurren. Y entonces solamente un 7% está con condena, digamos, en este momento.
quería mencionar algo que acabas de decir tú, que tiene que ver con la transversalidad del abuso sexual. Efectivamente, el abuso sexual es transversal, aunque no quisiéramos, digamos. Tenemos el imaginario que ocurre como en sectores pobres, Claro. pero la verdad que ocurre es transversal, digamos, a todas las clases sociales, ocurre en todos los estratos sociales. Probablemente en sectores más acomodados, probablemente se guarda más el secreto, digamos. O sea, hay más razones, digamos, económicas o sociales para guardar el secreto que en lugares menos acomodados, donde los niños están en programas de integración, Claro. colegios, digamos, donde hay muchos profesionales. Entonces tal vez los profesionales están más pendientes de esos cambios, digamos, pero es transversal, digamos. En el trato social alto hay como más temor de mantener, digamos, el estatus de que dirán, ¿cierto? De la familia X. Hay una cosa más social. Ya. Entonces sigo, dice, otro mito, dice, por lo general los abusadores sexuales son desconocidos. Eso no es así. La gran mayoría son cometidos por familiares o personas conocidas del niño y su familia, ¿cierto? Como Juan nos decía adelante. Correcto, sí. El abuso extrafamiliar, digamos, que es fuera del entorno familiar, es muy menor, digamos, muy menor. Digamos, el grueso de las demandas está dentro de la familia, que tiene que ver justamente con el lugar. Es una reflexión que muchas veces me hago. Cuando uno tiene un problema, digamos, en cualquier parte, en la calle, en el trabajo, en la escuela, uno quiere llegar a su casa, porque ahí es donde se siente protegido. Cuando fuera pasar una situación límite, donde sea, que tú quieres llegar a tu casa, meterte a tu casa. Pero lamentablemente en estos casos, es la casa justamente la que te está, digamos, generando ese dolor. ¿Y dónde huyes? Si eres un niño, ¿dónde arrancas? Si en la casa es el lugar donde tú buscas refugio. Es una cosa muy triste y dolorosa. Bueno, por lo general entonces, otro mito dice que el abuso sexual y violación son sinónimos. En términos legales, la penetración anal y vaginal corresponde a la violación. Las insinuaciones, caricias, masturbación, en otras corresponde a abuso. Dice, los abusadores son siempre hombres. Eso también es un mito. Dice, los abusos sexuales, aunque en menor frecuencia, también son cometidos por mujeres. Los niños mienten, otro mito, los niños mienten y fantasean por lo que pueden inventar o imaginar que están siendo abusados. También es un mito, porque los niños por lo general dicen la verdad en estas materias, por lo tanto es importante creerle. También, ¿cierto, Juan hacía hincapié en eso? Digamos, de este ley del silencio que hablábamos, ¿cierto? En donde para que ellos puedan, digamos, explayarse, necesitan confianza, necesitan, ¿cierto?, que sus tutores, digamos, sus padres les crean. Efectivamente, los niños, es muy extraño que un niño invente algo así, es muy extraño. A menos que un adulto ocurre, digamos, en Chile muy poco, pero en otros países como Estados Unidos, donde demandas de divorcio que son muy acaloradas, digamos, existe de pronto que uno de los padres trata de generar, digamos, decirle algunas cosas a los niños para que digamos, el otro padre, generalmente el hombre, sea acusado, etcétera, de abuso sexual. Pero eso es muy menor, digamos, es alrededor del 1% de los casos. En general los niños siempre dicen, cuando son abusados y hacen la develación, para ellos no es nada fácil hacerlo tampoco. Y en la pericia psicológica también es interesante ver que los niños, cuando hacen una develación, siempre hablan de detalles muy precisos, digamos. Nunca dicen, no, el tío me está abusando, etcétera, no, sino que dan detalles muy precisos, muy menores, que te hacen dar realidad al relato, como dónde fue, en el lugar, en la cama, lo que estaba pasando, que era de noche, que el tío me hizo esto, que la cara que me puso, etcétera. Entonces, los relatos, cuando un niño hace una develación, el adulto tiene que tomar ese relato, sea un profesor, sea un inspector, sea, digamos, qué importante, qué responsabilidad de la iglesia, claro. Hay complicidad, digamos, en una institución en donde, por ejemplo, un profesor se da cuenta de un hecho así y él calla o no denuncia. Mira, yo, la experiencia que tengo, yo también trabajé en colegios municipales y complicidad legal. Sí, más que una cosa malintencionada, tiene que ver con que el recibir la develación involucra mucho trámite para el adulto, ¿no?
tener que ir a la comisaría, hacer la denuncia, ratificar la denuncia, etc. Quedar como testigo. Entonces no es fácil. Justamente la gente trata de hacerle un poco el quite un poco y trata de endosárselo al que está al lado, al psicólogo, al trabajador social, al director, etc., ¿no? Aparte de toda la burocracia y todo el trámite al que tiene que verse envuelto, está también el posible represalias que pueda tener. Claro, pero yo en realidad no veo mala intención, sino que más bien veo esta cosa burocrática que hace que muchos traten de evitarlo. Buen punto. Ya. Entonces, otro mito dice: los niños que han sido abusados son futuros abusadores. ¿Cierto? Este es un mito que está muy, muy arraigado, ¿cierto? Porque fuiste abusado, después va a tener la misma tendencia. La mayoría de los niños que han sufrido abuso no se convierten en abusadores sexuales en su adultez. Otro mito dice: los niños pueden detener el abuso. Eso también es un mito. Es como de perogrullo, ¿cierto? Un niño, debido a la diferencia de poder existente con el abusador y la imposición del silencio, los niños difícilmente pueden detener el abuso, ¿cierto? Lo que es abuso de poder. Otro mito: los niños odian a su abusador o hablan mal de él. También es un mito, porque a menudo el abusador es alguien significativo, por lo que los niños tienen sentimientos de cariño, lealtad hacia él, y la relación de dependencia existente hace que para los niños sea difícil plantearse críticamente frente a un abusador. Sí, efectivamente, lo que te mencionaba hace poquito, es muy difícil para una familia, o cuando hay una revelación de abuso dentro de la familia, es difícil, porque se cuestionan muchas cosas dentro de la familia, digamos. Tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? La familia va a entrar en un estado de colapso. Entonces, muchas familias prefieren guardar silencio frente a Hay eso. un caso que después yo, a ver si alcanzamos, lo voy a leer, que tiene que ver con el caso Caradima, ¿cierto? Que es el caso que causó tanta conmoción, digamos, en el inicio de este milenio, y ahí había una admiración total por este sacerdote, digamos, de parte de los niños, que iban a pedirle consejo, que iban a solicitar a este ser que ellos, ¿cierto?, lo tenían idealizado, consejo para su vida futura. Sí, entonces, efectivamente se genera una relación de poder y de autoridad, digamos. Entonces es una línea muy delgada, como te decía, los agresores en muchas oportunidades, sin generalizar, son personas muy seductoras que comienzan incluso haciendo regalos, tirándole, digamos, que bien te ves, etcétera, ¿no? De poquito. Es un trabajo muy minucioso, muy silencioso, muy lento, donde las víctimas tienen ciertas características también. O sea, no es cualquier niño, a pesar de que el riesgo es para todos, digamos, pero hay cierto perfil de niños que es más propenso. Justamente lo que te decía al principio: estos niños que guardan silencio, que son más para adentro, más retraídos, que están con los vínculos cortados con los padres, digamos, que los padres por trabajo, por lo que sea, descuidan un poco a los niños. Una cosa que también es muy frecuente, digamos, que tiene que ver con las parejas de las a pesar de que también hay mujeres, digamos, que cometen abusos sexuales, pero en general la mayoría son hombres. Tiene que ver justamente con que muchas mujeres tienen muchas parejas ocasionales, y esas parejas, lamentablemente, muchas entran al hogar y están un par de meses nomás, digamos. Claro. Bueno, ahí vamos a ver el testimonio precisamente de Tatiana. Vamos a ir terminando, digamos. Dice: otro mito: si hay confianza, un niño cuenta que está siendo abusado. Tampoco eso es así. Usualmente los niños no cuentan que están siendo abusados porque están silenciados, ¿cierto?, presionados, amenazados, o hay, digamos, un idealismo respecto al sujeto activo, que es el abusador. Y por último dice: todo abuso sexual genera un daño irreparable en los niños. Dice: los efectos, si bien siempre son importantes, pueden variar en cuanto a la gravedad dependiendo de múltiples factores, y no es posible generalizar, ¿cierto? No es posible decir todos los niños abusados, ¿cierto?, ya irreparablemente van a quedar con... No, ¿cierto? No podemos generalizar en ese aspecto. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito con Tatiana, ¿cierto?, con la pastora Tatiana. Le digo Tatiana porque, ¿cierto?, nos conocemos de años, somos muy, muy amigos. Y yo quisiera pedirte, Tatiana, que primero tú sufriste, digamos, un caso, digamos, prácticamente ahí mismo, in situ, en tu hogar,
con una persona de mucha confianza, ¿cierto? A la que tú amabas en su momento, y esta persona, digamos, abusó de tu confianza, abusó, ¿cierto? De la relación que ustedes tenían, abusó, ¿cierto? No le importó nada, y tocó lo que a una madre más le duele, ¿cierto? Que fue a tu hija. Y quisiera que por favor compartieras tu testimonio con nosotros, ¿cierto? Con quienes nos están viendo en el hogar, para que puedan, digamos, de cierta forma dimensionar, ¿cierto? El grado, ¿cierto? De lo que llamamos con los comentarios que nos han precedido, ¿cierto? Y la magnitud que tiene, digamos, el abusador sexual. Es increíble, porque todo lo que tú dices, yo lo viví. Estas cifras y todo, uno cuando le pasa, uno se trata de informar. Y es terrible darse cuenta de la cantidad de personas que han pasado lo mismo que nosotros como familia pasamos. Bueno, yo me casé y tenía una hija ya de 8 años. Mi hija no es del matrimonio y yo me caso. Y tengo otro hijo del matrimonio, y cuando nace mi hijo, mi hija empezó a cambiar. Empezó a ser otra niña, y se atribuyó al nacimiento del hermano. Cuando yo, aparte del abuso que no lo sabía, mi ex marido, que fue quien abusó de mi hija, no me alejó de todos mis círculos de amistades, porque yo sufrí también de violencia intrafamiliar. Ese marido viene a ser el padrastro de Nicole, sí, de tu hija. Sí. Entonces yo me vi alejada como de todo, y mi hija alejada de todo, porque ella también cambió. Entonces como que fue un trabajo minucioso. Él trabajó perfectamente en mí y en ella, llegando al punto de decirle a ella que yo sabía del abuso. A ese punto llegó, de manipulación. La manipulación es tremenda. Los niños, las niñas dejan de ser niños, dejan de ser niñas, porque empiezan a vivir una vida que no les corresponde, a tomar, como tú bien decías, a sentirse responsables de lo que está pasando. Nicole fue abusada desde los 8 a los 13 años, que fue 13 años tenía ella cuando yo me separé. Y a los 13 años ella ni siquiera me lo pudo verbalizar. Me escribió una carta. Me la entrega y se va. Yo leo esa carta y en ese minuto mi mundo se cayó completamente, porque todo lo que yo ya había vivido como mujer con la violencia intrafamiliar era nada comparado con lo que le había pasado a mi hija. Era el dolor y las cosas que ella vivió, no se las merecía, y ahí empieza el sentimiento de culpa de uno como mamá, como no me di cuenta, como esto, como el otro, pero eso tampoco sirve de mucho, porque si yo me culpo tampoco tengo el espacio para darle a ella, para que ella pueda recuperarse. Después que leí la carta, me fui donde estaba ella, nos abrazamos, lo único que hicimos fue llorar, nadie dijo nada, y al otro día fue como sentarnos a conversar, y como la manera que encontramos de poder un poco sanarnos en ese minuto fue hacer la denuncia, que era como lo que yo encontré que era lo que había que hacer. ¿Había miedo, Tatiana, en ese momento? Mucho miedo. Ella no, esto pasó en julio. Lloro de rabia, miedo. Todo. La develación fue en julio, y nosotros hicimos la denuncia un 8 de diciembre. Todos esos meses ella se demoró en poder decir, sí, vamos, hagamos la denuncia, me atrevo a hacerla. Porque ella estaba amenazada, porque él la tenía amenazada que si ella decía algo, me mataba a mí y a su hermano. Siempre hay una amenaza de por medio, hay algo que es lo que tú más quieres, te lo voy a quitar. Y obviamente se alejó del
Es que no, del hogar, se fue. El primer mes después de la develación fue terrible para mí porque ella me dijo no le puedes decir y actúa todo como normal porque él iba a buscar a mi hijo menor, pero ahí nunca más se lo pasé. Era como que lo veía en la puerta y se iba porque ella no quería, tenía este terror a que... Represalia, digamos. Exacto. Por la amenaza que él, y aparte que ella ya había visto violencia en la casa, entonces ella sabía que él era capaz de hacer mucho más daño del que ya no había hecho. Entonces, y lo que Nicole tuvo que, cuando hicimos la denuncia, fue que uno siempre sabe cosas de las personas. Y alguien va y nos dice que él está viviendo con una mujer que tiene una hija. Y Nicole me dice, mamá, no quiero que a otra niña le pase lo mismo que a mí. Y eso fue lo que a ella le detonó, le detonó el hecho de decir, no, sí, hagamos la denuncia. Y el proceso después de eso, porque fue antes de la nueva ley que no... A ella le interrogaron cinco veces. Declaró. Fue antes de la ley. Sí, fue antes. 5 veces ella declaró, 5 veces le preguntaron lo mismo la última vez. Las declaraciones son reservadas y son grabadas. Claro, a mí me tocó lo antes. Y fue terrible porque ella las últimas veces que fue a declarar es casi... no me creen. No me están creyendo lo que yo estoy contando. El proceso era muy difícil, ahora no sé cómo fue, pero lo que a nosotros nos tocó fueron casi 3 años de peritaje, de declaraciones, de dilatar la situación hasta que él se dio juicio abreviado porque se declaró culpable. Y como tú bien dices, nadie no va preso. Porque como él tenía irreprochable conducta anterior, se declara culpable, le dan todos los beneficios. Entonces él tuvo firma, por 3 años firmó, por 3 años estuvo sin poder salir del país y lo único bueno que está en el registro civil está... De anotación. Sí, de anotaciones. Pero eso no quita que él siga... No quita que siga abusando. Digamos, claro, es muy menor, digamos, en comparación al daño con claro, es muy menor, digamos. Es como casi no es nada, o sea, del hecho que es casi una burla. No esté preso un tipo así. Pero es muy frecuente que pase. Sí, sí. Y eso duele mucho esa instancia de que tú haces lo que tienes que hacer según lo que la ley dice. Y en realidad no hay como... Es que igual nada sería comparable, ninguna pena sería comparable con lo que él ya hizo. O sea... Yo quisiera hacer una pausa para seguir, digamos, en este tema tan interesante y tan importante que estamos tocando, porque a través de las redes sociales nosotros podemos, digamos, efectuar este tipo de programas, este tipo de enseñanza, de educación. Así que yo quisiera pedir que a quienes nos están viendo puedan comentar, puedan saludarnos, puedan a lo mejor hacer algún comentario si discrepan en algo, alguna aportación, o si también quieren consultar algo, y si está, digamos, en las manos de mis invitados responder, lo haremos, si no, digamos, la consulta se responderá más adelante. Así que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, más 569 40 50 30 32. Muy fácil de aprender. Estos son números redondos: 40, 50, 30, 32. Síganos a través de nuestro Facebook, Iglesia La Portada San Bernardo, o IMPCH La Portada, INCH La Portada. A través de nuestro Instagram, La Portada_oficial, o a través de YouTube, que también se está transfiriendo este programa, YouTube Iglesia La Portada. También nos están escuchando. Les comento que tenemos una radio, Dios nos ha bendecido con una radio local, ¿cierto?, propia de nuestra iglesia, en el cual también estamos de a poquito desarrollando programas evangelísticos, programas bíblicos, programas cristianos, y también a través de este dial FM 90.3 nos están escuchando. Este programa también está saliendo al aire por el dial FM 90.3. Así que a lo mejor si usted no lo puede ver, no puede estar atento, puede poner su radio, puede poner la aplicación que
que tenemos para poder escucharnos. Y quisiera por último, este programa de Felices con Cristo, ¿cierto? Que tiene ese nombre como general, pero son 3 módulos que desarrollamos al mes. El primer lunes de cada mes es Felices con Cristo Noticias, donde usted puede ver los acontecimientos que hubieron, digamos, durante el mes pasado, a través de entrevistas, a través de resúmenes, a través de videos. Vea el primer lunes de cada mes de 9 en adelante Felices con Cristo Noticias. El segundo lunes de cada mes está Felices con Cristo, Biblia y Actualidad, ¿cierto? Es el programa que estamos realizando ahora, en donde tocamos temas contingencias, ¿cierto? Y lo relacionamos de algún modo con la palabra de Dios. Y el tercer lunes de cada mes, Felices con Cristo, así nomás. Ese tiene una connotación juvenil. Perdón, estamos en vivo, así que ya. Y también a través, como les decía, ¿cierto?, de nuestro dial, nuestra FM 90.3, ya tenemos algunos programas, digamos, tenemos una pequeña parrilla programática respecto a los programas. El día miércoles a las 9 de la noche, programa Felices con Cristo por la noche, conducido por nuestro hermano Juan Núñez, al cual le envío un saludo. Él es co-conductor junto a mí de este programa. Ya llevábamos 2, habíamos estado juntos y por un motivo muy personal no pudo estar acá. Así que, jefe, hermano Juanito, un cariñoso saludo desde acá. Los días jueves a las 16 horas, Felices con Cristo y Bendecidas, conducido por nuestra hermana Paola Díaz, y tiene, digamos, se enfoca principalmente a lo que son nuestras hermanas, ¿cierto? Ahí las mujeres son, privilegiadas, digamos, con ese programa. Día sábado a las 12 horas, Felices con Cristo al mediodía, conducido por nuestro hermano Luis Araya, ¿cierto? Para que también el día sábado enfóquese a mediodía. Y el mismo día sábado, todos los sábados a las 16 horas, Felices con Cristo sin Fronteras, conducido por nuestro hermano Jafet Tapia y nuestra hermana Bárbara Ortiz, ¿cierto? Tiene una connotación también más juvenil. Así que eso sería, digamos, en cuanto a nuestros avisos en las redes. Y yo quisiera hacer una consulta a nuestros invitados. No sé, puede responder Tatiana, digamos, en base a la experiencia y en base, ¿cierto?, a la vocación y profesión, experiencia. Juan, ¿cómo se puede reconocer a un niño que está siendo abusado? Juan, ¿se puede reconocer? ¿Se puede, digamos, hay señales? ¿Hay una conducta que, digamos, es un cambio radical o claro, no tanto así? Efectivamente hay señales que de pronto sin palabras uno puede observar cambios muy drásticos, digamos. Si los niños han tenido conducta, digamos, problemática desde pequeños, etcétera, y de pronto se vuelven más retraídos, que tiene que ver con los cambios, digamos, sí, con los cambios que son muy notorios. Si hay de pronto eneuresis, en algunos casos encopresis, si hay pesadillas. ¿Qué es eso, neuresis? Neuresis cuando se orinan, es la neuresis. La encopresis cuando se defecan. Ya. Pero claro, porque de pronto, en algunos casos, cuando son muy chiquititos, los niños tratan de avisar, digamos, de distintas formas. Y una de esas formas es que empiezan a hacerse pipí de nuevo en la cama. Cuando ya no necesariamente, digamos, cuando no dejaron los pañales, sino que dejaron los pañales, tienen digamos, logran la continencia, digamos, y luego de eso interesante vuelven nuevamente interesante punto, digamos. Tiene que ver también con la autoestima de los muchachos. Andan cabizbajos, tienen pesadillas, generalmente tienen muchas pesadillas. Tienen problemas de alimentación. Por supuesto que si uno tiene que ver, digamos, el dibujo completo, digamos, no solamente pensar de que este niño se empezó a hacer pipí, abusado, no. Tiene que ver con muchas cosas. Son algunos indicadores. Pero son señales. Son algunos indicadores. Problemas de alimentación también. Algunos niños empiezan con bulimia, digamos, a vomitar. Problemas alimenticios, pesadillas, como te decía. Que tiene que ver con cambios, digamos, que son notorios. Bajan las calificaciones, por ejemplo, que es muy, muy interesante. Bajan las calificaciones, problemas conductuales en el colegio, aislamiento.
mientras escuchaba a la pastora, me daba cuenta que hay un autor que se llama Perrone, que justamente él habla de una cosa que se llama efracción, que tiene que ver con que el abusador, el agresor, digamos, empieza a cortar un poco los vínculos y finalmente las personas se van quedando como solas. Sí. Se pelea con la mamá, se pelea con la tía, Sí. se pelea con el vecino y finalmente se van quedando solos ahí. El niño, digamos, el abusado. La familia. Sí, efectivamente la familia. Pero principalmente el niño, porque incluso se puede generar hasta distancia con la madre también. Entonces se empiezan a cortar los canales de diferentes formas, digamos, ¿no? Peleas con la madre, peleas con los vecinos, etcétera, y finalmente se van quedando bien solos. Entonces cuando ocurre la develación es difícil echar mano, digamos, de la familia, porque ya está uno medio solo ya. Eso. Sí. Pero son señales que uno tiene que ver como en el... Claro. Otra señal, en la develación misma, digamos. La develación misma es una señal que uno debiera estar abierto a recibirla, digamos, primero con mucha calma, ¿no? Los padres, en general, uno pudiera perder la calma, ¿no? Y transmitirle al niño justamente que esta cuestión es una cuestión que es terrible, digamos, pero uno tiene que recibir el relato con mucha calma primero, no con seguridad, etcétera, pero recibirlo con mucha calma, y lo que decía la pastora, tomar las medidas correspondientes, digamos, que es muy sanador lo de la denuncia, es muy sanador. Sí. Lo de la denuncia, no digamos, actor, tomarlo con violencia, porque leí también por ahí que al violador no era bueno increparlo, no sé qué tan así es, increparlo en sentido violentamente, ir y... Claro. Es difícil contenerse. Es difícil. Yo una vez vi una noticia hace años atrás de un padre que supo de parte de su hija que un profesor la abusaba. Y este padre lo agarró a palo y le quemó el auto. No miró para ni un lado. Él se fue enseguecido nomás y a tomar represalias por él. No sé, pues a veces no es justificar para nada, pero si uno toma en consideración, digamos, las penas, digamos, lo que hizo la justicia con respecto al abusador de tu hija, Tati, es impotencia. Sí. Es impotencia, sí. Pero no es lo mejor. No es lo mejor. Como dice Juan, es tomarlo con calma, porque al niño hay que darle mucha seguridad. Al niño hay que darle mucha seguridad. Sí, hay que darle mucha confianza. Mucha confianza. Hay que escucharlo, escuchar su relato y brindarle apoyo. Digamos, para un adolescente es muy difícil dar el relato. Sí. O sea, generalmente, y también es muy común, digamos, que llegando a la adolescencia comienzan los niños a pololear, las niñas empiezan a pololear, y ahí comienza, digamos, una tirantez con el agresor. Sí. Comienza una tirantez porque el agresor empieza a reclamar un poco lo que es de él, digamos, que lo ha considerado propiedad de él. Se pone celoso. Sí, efectivamente. Y la niña ya tiene una relación de pololeo y comienza ahí, ¿no es cierto? Y es muy probable que ahí, en ese punto, algunas niñas hagan develación, y que también tiene que ver con lo que tú mencionaste. Tiene que ver con que se dan cuenta que puede ocurrirle a otras personas, que puede ocurrirle a otras jovencitas, a otras niñas, digamos. Y ahí también, en base a eso, también hay una develación. Sí. Digamos, entonces, brindar apoyo, pensando lo valiente que es una adolescente. Y hasta ahí nomás llega el control o la psicología de este abusador, porque le vienen los celos y digamos, esos mismos celos, ¿cierto? O reacciones que tiene, provocan muchas veces que salga a la luz. Digamos, hacer eso que tú mencionas. Tatiana, claro, eso, y seguir con la pregunta, ¿qué señales, algo nos comentaste tú, pero sí, a lo mejor puedes especificar? Es como el cambio en cosas como mínimas, cambios de actitudes, de que te contestaba de una manera y ahora te contesta de otra. En ella fue como asociado a estos celos con el hermano, sus cambios de humor, sus cambios de inclusive de cómo se comportaba con otras personas. Si es una cosa bien bien profunda, si no es como que uno no se diera cuenta. Pero uno lo asocia como a estas otras cosas, como que el abusador encuentra el camino para tapar el abuso con otra cosa.
como que siempre va a haber algo que está como bien pensado. No es, el abusador no va a ir y te va a tocar a alguien porque sí o a la primera, sino No, que como tú bien decías, hay una seducción. es una seducción, Hay un trabajo de seducción es un trabajo silencioso, minucioso, bien trabajado, bien pensado, bien... el tiempo que se dan para hacerlo, para que no los descubran. O sea, si esa es su finalidad también, poder abusar, sentir placer con un niño o una niña y que no me descubran, y eso es su placer máximo, esta cosa oculta, No, claro. de poder dominar al otro y dominarlo de tal manera que hacerlo en la misma casa, cuando están las personas en la casa, cuando no es una cosa que lo vaya a hacer oculto, que vaya a ser cuando solamente estén solos, por ejemplo, sino que también abusan cuando hay más gente en la casa. Hay una manipulación, digamos... Sí, entonces es como, yo creo que es como la adrenalina que van a sentir al abusar, y estar ahí como entonces también como tenemos sentirse que poner controlador de... a veces ojo en las personas, en los adultos también, porque siempre nos enfocamos en los niños, en ver los cambios en los niños, pero ojo con los adultos también, con los comportamientos de los adultos, porque ahí uno también puede ir viendo, descubriendo al abusador. Interesante. Tatiana, aquí tengo anotado algunos apuntes de algunos efectos que también pueden observarse en las madres, ¿cierto? Tú lo viviste en carne propia, digamos, con tu hija, en la familia, y tú podrás, digamos, corroborar. Dice que la mamá obviamente va a tener siempre sentimientos de culpa por lo ocurrido. Horrible, porque hasta el día de hoy. Sí, es como no me di cuenta, cómo lo permití, cómo yo elegí a esta persona para casarme, cómo yo amé a esta persona, porque ahí viene como, yo lo amé, o sea, no era una aventura, no, era una persona con la que decidí casarme, pasar el resto de mi vida. Lo puse ahí, yo, como parte de la familia. Mi hija le decía papá. Y te diste todas las confianzas. Todas. Entonces, ahí uno dice, pero cómo, ¿sabéis cómo uno puede sanar un poco la culpa? Que es lo que a mí me ha servido como experiencia, es reconocer que la culpa está en el otro. El otro fue el que abusó, el otro fue el que jugó con mis confianzas, el que me defraudó, el que abusó de mi hija, y pucha que cuesta decirlo. Es un proceso. Cuesta decir que alguien abusó de tu hija, o sea, han pasado ya 13 años de la develación, pero al día de hoy puedo decir sí, este tipo abusó, y es sanador para mí decirlo, porque no es mi culpa. Algo que pudiese ser tan simple como decir la culpa no es mía, del otro, conlleva, digamos, un camino, un proceso duro de cuestionamiento, de todo ese tipo de sensaciones de culpabilidad que... Y a veces aún todavía me pasa que a ella le pasa algo o sucede algo especial en su vida, y es como, las cosas hubieran sido tan distintas si esto no hubiera pasado, porque se vio cambiada toda nuestra vida. Ella terminó el colegio en un 2x1, hizo lo que tú decías, que los cambios también, ella hizo bullying, ella en el colegio, en el liceo, antes de develar, cambios conductuales, o sea, muy, muy graves, o sea, ella fue una persona que hizo bullying, entonces estaba pidiendo auxilio de muchas maneras. Estaba gritando, digamos, que... algo me pasa, sí. Efectivamente, no quisiera señalar que justamente para que exista la reparación, o la superación de... el primer paso es situarse en la vereda de la víctima. Situarse en la vereda de la víctima. Justamente lo que dice la pastora, que tiene que ver con que la otra persona estaba en situación de poder, había una desigualdad de poder. El primer paso es situarse en el lugar de víctima. Entonces, el trabajo psicológico tiene que ver con hacerle ver al agredido, digamos, a la víctima, justamente que todo esto ha sido una víctima, porque el agresor
el abusador le transmite la culpa al menor. Sí. Y sabes que de pronto lo hace de una forma muy burda. Ya, ok, yo le cuento a tu mamá, yo le digo a tu mamá. Y el niño inmediatamente se da cuenta y dice, a ver, si este señor le quiere contar algo, entonces porque esto es porque la culpa es mía entonces. Entonces le transmite la culpa a este niño. Y lo primero entonces para que haya reparación es situarlo en el lugar de la víctima. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que está diciendo tú, por eso lo estoy mencionando, tiene que ver con situarse en el lugar de que uno es un sobreviviente. Uno ha sobrevivido a una situación completamente traumática y dolorosa, Sí. completamente inesperada, completamente que te deja completamente descolocado, digamos, y situarte en el lugar que eres un sobreviviente, Sí. que has logrado atravesar un valle de sombra y de muerte Sí. y has sobrevivido. Y el tercer punto, para que haya reparaciones, es vislumbrar, digamos, un futuro prometedor, un futuro de sanidad, un futuro donde Sí. uno pueda convertirse en la persona que se quiere convertir. Entonces, logrando esos tres pasos, que no son pasos, digamos, sino que es un continuo, que a veces dura mucho tiempo, hasta que la persona logra resignificar y logra poder mirar hacia la distancia la situación y darse cuenta que ha sobrevivido y que puede continuar su camino. Y algo, uno no puede solo. En este caso, nosotros, como hicimos la denuncia, la fiscal nos ingresó al CABAS, que es de la Policía de Investigaciones, que trabajan con un grupo multidisciplinario de profesionales que trabajan con la familia, con el niño y con la familia. O sea, si no hubiera sido por eso, nosotros tampoco hubiéramos podido reparar. O sea, uno para reparar necesita apoyo de un externo, porque tú estás tan dolido, estás tan frustrado, tan con rabia, todas las emociones juntas y revueltas, que uno necesita una guía. Uno no puede decir esto lo dejo aquí y ya pasó, ya supe, ya, sigamos para adelante. No. Aquí alguien te tiene que dar la mano y ayudar a Tatiana, seguir. referente a eso, ya que estamos tocando este tema en social, pero aquí hay un contexto de tú como pastora, tú como cristiana, tú como activista de una comunidad de fe, a lo mejor de toda una vida. ¿Qué responsabilidad, digamos, crees que tuvo la iglesia en ese sentido con tu persona, con tu familia? ¿Sentiste el apoyo? Porque muchas veces en las iglesias se reduce el apoyo a una víctima, a una persona que necesita, con la oración, ¿cierto? Vamos a orar por usted, yo estoy orando por usted, pero yo siento que va mucho más allá que digamos, no digo que no hay que orar, ¿cierto? La oración debe estar, el apoyo espiritual, pero hay algo que más allá, que tiene que ver, yo creo, con la compañía, con el apoyo, como dices tú. Sí, tiene que ver con el acompañamiento. ¿Cómo fue tu experiencia pastoral con tu comunidad de fe? Mi experiencia en mi comunidad de fe en esa época. En que esa no es la época, de hoy, sí. Era la palabra perdón. Eso era lo que me mataba, no entendía, porque me decían, tienes que perdonar para sanarte, tienes que perdonar. Pero ¿cómo perdono algo que para mí era imperdonable? ¿Cómo me dicen que perdone algo que yo supe hace un mes y que estoy sufriendo por eso, si no hay un proceso de reparación? Con uno de los seres que una madre más ama es el hijo. Exacto. ¿Cómo perdono? Y de parte de hago una eso? persona a la que tú sentías y le diste Ese toda tu amor, confianza, y todo tu todo amor, amor. toda tu entrega. Exacto. O sea, es terrible. No terrible. se puede. Entonces, que haya como esta presión del perdón para yo sanar, tengo que perdonar, pero en realidad si yo no estoy sana, ¿cómo perdono? Tiene que haber un proceso también de acompañamiento, y tiene que haber dentro de las comunidades de fe, tienen que haber personas preparadas para hacer este acompañamiento. Qué importante. Porque qué importante. no podemos cegarnos a que no pasa en nuestras comunidades de fe. Pasa en nuestras comunidades. De hecho, con mayor tendencia, porque hay en las iglesias hay una mayor exceso de confianza. Sí. Por el cuanto somos todos cristianos y somos todos buenos y nos amamos todos, pero ese exceso de confianza es un arma de doble filo, porque conlleva que haya más situaciones Exacto. de abuso, digamos. Pasa en nuestras comunidades de fe. Pasa en nuestras comunidades. De hecho, con mayor tendencia, porque hay en las iglesias hay una mayor exceso de confianza. Sí.
por el cual... Una mochila muy pesada a la víctima. Sí. Cuando a un niño pequeño uno le empieza a decir, no permitas que te toquen el potito, ¿cierto? No permitas que te toquen tus partes íntimas, etcétera, que está bien, no digo que esté mal. Pero también es endosarle un poco la responsabilidad, que él esté alerta, digamos, frente a los agresores, digamos. Entonces, es difícil que un niño pueda defenderse frente a un agresor, que ya dijimos todas las formas que tiene de acercarse a un niño. Entonces está bien que nosotros le digamos que nadie toque tu potito, tus partes íntimas, etcétera, pero no podemos quedarnos ahí en la tranquilidad, ¿verdad? Y el perdón, yo entiendo que el perdón es algo más bien gradual. Uno va haciendo un proceso, como dice Tatiana, hasta que llega un momento que uno se siente con la libertad de poder mirar hacia atrás y decir, todo esto que me pasó, todo esto, por muy difícil que haya sido, me convirtió en la persona que soy hoy. Sí. Si yo no hubiera atravesado este valle, probablemente sería otra persona, distinta. Entonces, miro para atrás y ya me siento un poco agradecido incluso. Gracias a esta experiencia que vi, por muy dolorosa que fue, hoy me convierto en la persona que soy, con la sensibilidad que tengo, puedo acercar, puedo entender perfectamente a alguien que está sufriendo, que está pasando dolores, que está atravesando situaciones de toda índole. Entonces, en ese momento yo creo que viene la posibilidad de perdonar, etcétera, pero es un proceso y la Iglesia creo que en eso está un poco al debe, digamos, con estos versículos medios antojadizos, donde porque a todos nos han enseñado esto, ¿no? De perdonar para sanar, pero a veces el dolor es tan profundo que necesitamos un tiempo, necesitamos retirarnos un poco al desierto, ¿no? Solos, esos 40 días, necesitamos ese periodo para después volver y ya tener, digamos, estar fortalecido y entrar al templo votando, digamos, a los mercaderes, pero necesitamos primero ese tiempo de sanidad. La Iglesia también está al debe, creo yo, que generalmente la Iglesia se ha centrado mucho en lo que es lo espiritual, y que está bien, en la oración, pero ha dejado un poquito de lado la parte social, que es una cosa, digamos, que no es de esta Iglesia, digamos, sino que es una cosa a nivel país. Se ha dejado un poquito lo social en manos de instituciones, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que hay que echarle un poquito de ganas, digamos, a lo social. Sí, de todas maneras, concuerdo totalmente con eso, que debemos prepararnos, debemos estar informados, debemos educarnos, no podemos cerrarnos en solo versículos bíblicos, que no es malo, es bueno conocer de la palabra, es bueno manejarse con la palabra, pero también el poder educarnos para poder ayudar a otros, porque si no sabemos de los temas, este programa es maravilloso porque estamos hablando de algo que no se habla normalmente. Entonces estamos ya haciendo un aporte desde este lugar, entonces hace falta como esta preparación de compañeros de fe, para poder ayudar a las personas que hemos vivido situaciones, como decía Juan, si uno se pone en el lugar del otro, realmente no va a tirar, digamos, consejo, versículo hacia la ligera. No. Hay que comprender, ¿cierto?, el trasfondo, el dolor, el sufrimiento, todo, el cómo la persona se derrumba, que se derrumba y cae a tierra, y es un proceso de que hay que volver a levantarse. Exacto. Y ese proceso muchas veces lento, es paso a paso, pero como dice Juan, siempre hay esperanza, siempre hay un futuro, siempre hay digamos, Sí, yo creo que estos temas, como muy bien lo hace tu programa, estos temas hay que hablarlos, no tiene que callarlos, digamos, por pudor, etcétera, ¿no? Uno tiene que hablar de estos temas, tiene que ponerlos en la mesa y discutirlos, digamos, porque son cosas que, a pesar de que son solapadas, digamos, que están como en la oscuridad, son temas siempre contingentes y que siempre están, digamos, como te decía al principio, son muy transversales. Entonces creo que temas como esto y como otros muchos temas, yo creo que hay que hablarlos, hay que discutirlos, hay que conversar con los más chicos, con los más grandes. Juan, aquí hay una pregunta en Facebook, dice nuestra hermana Jacqueline Medel, dice, ¿cuál es el rol que debe tener la Iglesia frente a una situación de abuso sexual que se haya comprobado y ambos partes pertenecen a ella? O sea, ya hemos tocado, digamos, en cierta forma lo que es entender, ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? En el sentido de que esto no es llegar, ¿cierto?, y decir tienes que perdonar y para que Dios te perdone. Son procesos, pero
digamos, yo hice alguna pregunta delante respecto al aspecto legal, o sea, al aspecto legal de la iglesia como institución tiene, digamos, o el colegio como institución, tienen, digamos, esa responsabilidad de denunciar. Yo creo que sí, o sea, yo creo que aquí todos tenemos la responsabilidad de denunciar, de instar a denunciar, de tratar de apoyar, de acompañar, como dice Tatiana. Claro, efectivamente el proceso de dos personas que están dentro de la iglesia no está lejano a lo que debe ser el proceso de dos personas que no están dentro de la iglesia, digamos. Hay una delación, tiene que seguir todo un conducto, digamos, tiene que denunciarse en Carabineros, una investigación, y tiene que abrirse una causa, tienen que tomarse las medidas correspondientes, digamos, y tiene que haber digamos, un trabajo de reparación. Ahora, independiente sea la institución que sea, aquí hay un aspecto, digamos, que legal que incumbe a todos. Hay un aspecto legal porque el abuso sexual es un delito. Entonces, si ocurre dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es un delito igual. O sea, la complejidad quizás en lo que tiene que ver con la iglesia es que nosotros tenemos esta idea, digamos, que los agresores a través de la oración pudieran cambiar. Digamos. Entonces, que no digamos, por supuesto que el poder de la oración puede transformar, digamos, a cualquier persona. Pero de pronto no basta solo con tener esa predisposición, esa buena intención, digamos, sino que hay que hacer las denuncias correspondientes. Y digamos, ya veremos el trabajo que hará pastoral, digamos, que hará con la víctima. Ahí entran en juego los pastores, los diáconos. Yo quisiera hacerle así como una última pregunta, porque ya estamos, digamos, en la hora. ¿Cómo yo puedo, digamos, tomar medidas de precaución? Yo no soy papá, pero soy tío, y tío regalón. O sea, mi sobrino, yo hoy día, cuando leía del tema, me preparaba, digamos, para este programa, de pronto me acordaba de Tatiana, de su experiencia, de que ella iba a estar con nosotros acá contando, porque yo lo había escuchado anteriormente de los labios de la propia Nicole, de la hija de ella. O sea, ella estuvimos en un foro hace años atrás y Nicole lloraba, pero ella con una valentía lo exponía y lo conversaba y daba los detalles. Entonces a mí me venía como una pena y una tristeza y un dolor, y yo pensaba también en mi sobrino. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo uno puede, digamos, tomar medidas de precaución? ¿Cómo yo preparo a un niño? Y yo recuerdo que en ese foro estaba, ¿cómo se llamaba, Tatiana? De abuso infantil. Claudia Guerrero, de abuso infantil. Y ella dio una enseñanza muy práctica. Dijo, hay que enseñarle al niño que en el contexto de un traje de baño, ¿cierto? Lo que le protege el traje de baño son sus partes íntimas, y ahí nadie puede tocar. En el caso del niño, digamos, es un chorcito, ¿cierto? Que le cubre sus genitales, que le cubre su potito, y la niña también abajo, digamos, un tanga, bikini, ¿cierto? Que le cubre su pecho. Entonces ella decía, a través de eso tan simple se le puede enseñar y decirle al niño, mientras pueda, ¿cierto? Porque los niños muchas veces entienden muchas cosas, son más digamos, tienen un poder de captación muy grande. A través de algo tan simple se puede educar a un niño para que en algún momento, si él siente que alguien le está tocando esas partes, digamos, él tiene que inmediatamente comerse a la mamá. Y decía, solamente la mamá, solamente tu mamá, o el papá, solamente tú, son los que tienen, digamos. ¿Hay algún otro, digamos, o sea, me parece enseñanza, consejo? Sí, me parece muy pertinente lo que dices tú, que sea, digamos, la mamá, la persona principal que tenga que ver con los cuidados de aseo personal, etcétera, ¿no? A veces la abuelita puede ser también. Pero aparte de eso, que me parece muy pertinente, tiene que ver también con la relación que yo entablo la relación que yo entablo con mis hijos. El estar siempre al tanto de dónde están mis hijos, qué están haciendo, cuáles son sus amigos, cuáles son digamos, las redes sociales que manejan. Qué importante eso. Digamos, tener una buena comunicación con los Perdón, niños. paréntesis, no, yo tengo un hermano que tiene sus dos gemelas, y de chiquitita le abrieron Facebook, pero ellos tienen el control absoluto de su cuenta. O sea, ellos, quienes reciben de amigos, aquí, allá, y le tienen su cuenta bien. No, por supuesto, desde niño uno tiene que tener esa supervisión, de adolescentes, claro, hay ciertas restricciones, porque finalmente los adolescentes quieren un poco de privacidad, pero uno mantener un vínculo con los niños. Finalmente, lo que hemos hablado aquí, los niños agredidos, son niños que se van quedando solos. Son niños que se van quedando solos, niños más bien introvertidos, niños que se quedan callados, que es como un perfil, digamos, de niños. Entonces, mantener una buena relación con los hijos.
una buena relación, una relación transparente, una relación sin secreto, pero sin secreto. Los secretos no son buenos. Los secretos no son buenos. Aquí los únicos secretos buenos son cerrar los ojos, ¿cierto? Frente al para el cumpleaños, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo único, pero lo demás tiene que haber transparencia en lo que yo le diga a mi hijo. Siempre tengo que actuar con verdad con ellos, decir las cosas directamente, y ellos se van a acostumbrar a que las cosas se dicen, que no se guardan, que no se callan, ya que no hay secretos, etcétera. Entonces yo creo que los padres tenemos que estar en eso, tomando lo que decía la otra colega acerca del traje de baño, pero al mismo tiempo también estar pendiente en el vínculo que yo tengo con mis hijos, con mis sobrinos. Yo sé que con estos temas uno mismo se le despiertan muchos fantasmas, ¿no? Uno piensa en sus hijos, sus sobrinos, las abuelitas, los nietos en el colegio, etcétera. Pero tenemos que también estar confiados en el trabajo que hemos hecho. Claro, lo precavido que hemos sido. Por ejemplo, yo leí también por ahí que las redes sociales era como una puerta abierta a pedófilos. Entonces también muchas veces, yo recuerdo una amiga que publicó una foto de su niña recién duchada, con su pelo mojado y envuelta en una toalla así, tal cual. Y la publicó y habían comentarios, que linda la niña. No sé, a mí me parecía, digamos, algo, que no. Hay que tener también cuidado en ese aspecto, Juan, respecto a las redes sociales, respecto a las fotografías que hay que tratar de cierta forma de controlar eso, de no dejarme llevar de resguardar, digamos, ciertas imágenes de nuestros hijos, independiente que no van a salir desnudos, no van a salir. No, por supuesto. Ahora en este siglo donde todo es digamos, todo es inmediato, instantáneo. Entonces, donde hay mucho acceso, digamos, a la tecnología, donde la gente, tú puedes a través de una red social seguir el día a día completo de una persona. Me levanté, lo que estoy almorzando, el desayuno, dónde ando, lo que estoy haciendo. Sí. Entonces uno pudiera, de pronto, sin ver a la persona por meses, saber perfectamente todo lo que ha hecho. Eso es lo que dices tú, es muy atingente porque lamentablemente muchas veces hay personas que suben fotos, digamos, e incluso las niñas, las adolescentes también, al Instagram suben fotos, a veces, digamos, selfie, que pudieran usarse, digamos, por otros fines también. Claro. Porque tú, una foto que subas a Instagram o a la red social, ya no te pertenece. Se masifica. Ya no te pertenece, no puedes borrarla, digamos, no puedes retrocederlo. Porque una vez que la subiste, basta que alguien haya sacado un pantallazo y ya no te pertenece. Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, yo... ¿Tatiana? Para agregar algo, fijémonos en los adultos también. Eso sería como mi aporte hoy. Con los niños todo bien lo que tú dijiste, pero fijémonos nosotros también como adultos en los adultos, en comportamientos de los adultos, en las confianzas que le damos a los adultos, porque si nos centramos solo en el niño vamos a ver solo este circulito, pero acá hay un mundo en estos adultos pedófilos que se manejan, que tienen las herramientas para seducir a nuestros niños. Entonces veamos estos adultos seductores, veamos estos adultos cómo se comportan con nuestros hijos y paremos al adulto antes de que tengamos que parar el abuso. Okay. Bueno, yo voy a leer un testimonio, por último, ya para ir cerrando, de James Hamilton, gastroenterólogo, abusado, digamos, por Caradima, ¿cierto? Es como el más conocido de estos que ahora son profesionales, ¿cierto? Son muy reconocidos y lograron la denuncia a este sacerdote pedófilo, que en un principio fue como bien controversial porque juzgó primero o dio penalidad, digamos, el Vaticano, ¿cierto? El aspecto en el sentido eclesiástico, religioso, y acá penalmente, ¿cierto? La ley civil no hizo nada. Entonces, claro, después fueron cambiando los tiempos y siguieron adelante hasta que fue condenado, digamos. Y uno de los testimonios de James Hamilton dice: yo veo a este hombre y dije, esto es casi el cielo, la gloria. Imagínate, es lo más maravilloso que me puede haber tocado en la vida. Alguien que me cuidara, me guiara y por sobre todo en esa época, como él decía, nos mostrara el camino de la santidad. Entonces, imagínate la admiración de James cuando era niño a este hombre, digamos, ¿cierto? Decía, era como tocar la gloria, ¿cierto? O sea, lo idealizaba de tal forma que para él era una persona maravillosa. Dice, había un sofá y una tele al frente, nos pusimos a ver tele.
Yo quería conversar y ver qué pensaba él, si él pensaba que yo tenía vocación o no, y si iba a poder ir en algún momento al seminario. Estábamos sentados al lado y me agarró la pierna, como un papá, ¿cierto? Y ahí viene, digamos, cómo actúan lentamente, progresivamente, ¿cierto? Viendo cómo reacciona el pequeño, porque hay niños que yo creo que, como decían ustedes, ¿cierto? Que tienen una formación tal y una confianza tan en su contexto, en su núcleo familiar, que ellos de cierta forma reaccionan y ahí el pedófilo yo creo que se aleja, ¿cierto? Dice, esta víctima no es una potencial víctima. Entonces dice que le agarró la pierna como un papá y de repente, tras tocarme unos toquecitos, me apoyó las manos en los genitales y yo ahí me borré. Fue muy raro, me excité, nunca me había pasado, nunca me habían atraído los hombres. Me encantaban las mujeres y en ese momento quedé congelado, petrificado. No me podía mover y empezó a masturbarme y tuve un orgasmo. Llora, dice que él lloró en ese momento. Ahí algo se quebró en mí y me envolvió el terror, la culpa y un miedo gigantesco y me dice que no me preocupara, ¿cierto? Le dijo Karadim a él, que me quedara tranquilo, que estas cosas no tenían la menor importancia, ¿cierto? Ahí está la manipulación, la idealización, ¿cierto? De estos personajes que manejan muy bien, digamos. Y yo quisiera agradecerle a ustedes, ¿cierto? El haber venido, el haber compartido con nosotros, con nuestro equipo, porque somos un equipo que realicemos diversos programas. Yo ya leí todo lo que hacemos en redes sociales, a través de nuestra radio. Estamos en pañales, pero gracias a Dios estamos haciendo algo que yo sé que es importante, que a Dios le agrada, que educa, que enseña, ¿cierto? Y que es de edificación para muchos que nos pueden ver. Yo le agradezco porque hemos pasado calor aquí en esta hora, y está muy caluroso. Y como este es un programa tan especial, anteriormente yo tuve invitados locales de mi misma iglesia, y Juan, ¿cierto? Que es clínico, psicólogo clínico, ¿cierto? Trabaja en esto, tuvo la voluntad de estar aquí con nosotros, de acompañarnos, de contarnos, ¿cierto? De historias, de poder, digamos, educarla al respecto. Y Tatiana, que no ha estado bien de salud, mi amiga, que viene de allá de Cerro Navia, la fui a buscar muy temprano ya para poder compartirnos, digamos, un testimonio de vida, un testimonio vivido, ¿cierto? Y eso yo creo que no tiene precio el poder, digamos, enseñarlo, expresarlo, compartirlo con muchos que nos van a ver a través de las redes sociales. Hay muchas reproducciones después de este programa. Así que yo les tengo un regalo, ¿cierto? Como para mí un programa muy especial, como un programa interiglesia, ¿cierto? Yo lo tengo por aquí, nadie sabe. Yo soy fanático de los libros, así que les tengo un librito para ustedes de Miguel Núñez que se llama Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Así que con mucho cariño, Juan, para usted, amiga, con mucho cariño para ti. Un libro, gracias por estar con nosotros. Y como conclusión, ¿cierto? Yo siento que, o sea, no lo siento, la palabra de Dios nos dice que Dios no acepta el abuso, ¿cierto? Dios rechaza el abuso de poder, ya sea físico, psicológico, sexual, y menos a un niño, ¿cierto? Cuanto menos a un niño, ¿cierto? Que a quien le robaba su infancia, su alegría, se interrumpe su desarrollo normal, ¿cierto? De vida, se le produce un quiebre que marca un antes y un después en sus vidas, ¿cierto? Pasan de un estado de... Porque un niño tiene que ser feliz, un niño tiene que jugar, de felicidad, de alegría, ¿cierto? De juego, ¿cierto? Por una contraparte que después ya viene, ¿cierto? Y lo hemos conversado, dolor, sufrimiento, depresiones, miedos, temores, ¿cierto? Y que muchas veces los marcan para el resto de su vida. Así que yo siento que también en nosotros, en cada uno de nosotros, hay una responsabilidad, ¿cierto? Si somos testigos de algún abuso infantil, espiritualmente como cristianos, ¿cierto? De orar, sí, hay que orar. Entendemos, ¿cierto? Que es el vínculo vital, ¿cierto? De un cristiano con Dios en la oración. Presentarle estos casos primeramente al Creador, a nuestro Dios, pero como decía Tatiana, también tenemos que acompañar, también tenemos que apoyar, también tenemos que estar ahí, ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Para poder de cierta forma compartir su dolor, ¿cierto? Tiene que ver con la acción, ¿cierto? Con la empatía, no solamente con la teoría o espiritual, sino que también con lo que es acción. Y denunciar,
¿cierto? Si está en nuestras manos, denunciar, hacer la denuncia o intentar hacerlo, ¿cierto? Tratar de apoyar, dar la seguridad y entregar información a las autoridades respectivas. Yo una guía educativa de prevención de abuso sexual. Juan, son 2 hojas que la descargué de la página del gobierno, del Ministerio de Justicia, y aquí sale, digamos, bien resumidamente, muchos términos, conceptos que es abuso sexual, los tipos de abuso sexual, el perfil del abusador sexual, algunos indicadores físicos, ¿cierto? Que en los niños, digamos, en el agente pasivo, algunos indicadores emocionales, psicológicos y conductuales. Y también hay unos fonos de denuncia, dice dónde poder denunciar, el 149, Fono Familia de Carabineros de Chile, ¿cierto? El 133, Fono Carabineros Chile, pero el 149 de Familia de Carabineros Chile. El 147, Fono de Niños de Carabineros de Chile. Ya dice, atiende llamados de niños y niñas adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados especialmente frente a situaciones de maltrato y abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. El 800-730-800, que es el Servicio Nacional de Menores, el 800-220-040, Programa de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil de la Corporación de Asistencia Judicial, y el 632-5747, Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial. Para que usted, ¿cierto?, lo tenga presente, lo puede bajar de internet, ahí están los números en los cuales usted puede denunciar, para que usted también intente denunciar si sabe de algún caso de abuso sexual infantil. Y con esto ya nos estamos despidiendo, agradecemos su sintonía, agradecemos a quienes nos pudieron ver en esta noche, y deseamos que Dios les bendiga grandemente, y será hasta el segundo lunes del próximo mes con Biblia y Actualidad, en el cual estaremos tocando también un tema contingente, ¿cierto? Siempre relacionado con la Biblia o la palabra de Dios. Así que buenas noches y que Dios les bendiga.